al hijo. Capítulo 3. La peligrosa herida, que tardó más de un mes en sanar. Como no se aventuraron a removerla, la manzana siguió incrustada en su cuerpo en recuerdo visible de lo acaecido. Pareció rememorar, incluso al padre, que Gregorio, a pesar de su aspecto actual, desgraciado y repulsivo, continuaba siendo miembro de la familia al que no correspondía tratar como a un enemigo, sino que por el contrario, era primordial deber de familia dejar a un lado la repulsión y tener paciencia. No cabía más que resignarse. En cuanto a Gregorio, a causa de la herida, había perdido quizá definitivamente la facilidad de movimiento, y no obstante que ahora necesitaba, como un anciano inválido, muchos y largos minutos para atravesar su cuarto, y ni soñar en subirse por las paredes. Pensaba que estaba suficientemente compensado de aquel empeoramiento de su condición, por el hecho de que al anochecer se abría la puerta de la sala de estar, la que acostumbraba mirar de hito en hito desde 1 a 2 horas antes. De modo que, tumbado en su habitación, en la oscuridad, invisible para la familia, podía ver a todos a la luz de la lámpara alrededor de la mesa y oía su charla, que evidentemente ya era de un tono diferente a cuanto escuchaba detrás de la puerta. Es verdad que no eran ni remotamente parecidas a las de otros tiempos, aquellas tan alegres y animadas que tanto echaba de menos Gregorio en las pequeñas habitaciones de las hospederías donde se alojaba, y que añoraba siempre al meterse, agotado, entre las húmedas sábanas de la cama extraña. Ahora, por lo general, las veladas eran muy calladas. Acabando de cenar, el padre se quedaba dormido en la butaca, en tanto que la madre y la hermana se aconsejaban silencio una a la otra. Su madre, encorvada cerca de la luz, cosía ropa blanca de calidad para una tienda, y la hermana, que había entrado de dependienta, aprovechaba para estudiar en la noche taquigrafía y francés, con vistas a conseguir un puesto mejor que el que tenía. De vez en cuando se despertaba el padre, y como no se diera cuenta de que había estado durmiendo, le comentaba a la madre: «Hoy estás cosiendo mucho», y de nuevo caía dormido, mientras las dos mujeres intercambiaban una fatigada sonrisa. Con una terquedad de mula, el padre se empecinaba en no quitarse el uniforme de ordenanza, ni siquiera en su casa, y en tanto que su bata, ya inservible, colgaba de la percha, dormitaba allí sentado vestido con el uniforme completo, como si estuviera siempre listo a prestar servicio o esperar a escuchar hasta en su casa la voz de uno de sus jefes. Con lo que el uniforme, que recibió siendo ya usado, comenzó a verse sucio. No obstante los amorosos cuidados de la madre y de la hermana para mantenerlo limpio. Y Gregorio, muy seguido, se pasaba horas enteras contemplando ese traje lustroso, lleno de lamparones, pero con los botones dorados siempre brillantes, con el cual el viejo se dormía, aunque con incomodidad, muy pacíficamente. Tan pronto como el reloj daba las 10, la madre trataba de despertar al padre, persuadiéndole con cariñosas palabras para que se marchase a la cama, porque dormir allí sentado no era dormir como es debido, y a él le hacía falta un buen descanso, ya que a las 6 debía acudir a su obligación. Pero el padre, con lo obstinado que se había vuelto desde que trabajaba de ordenanza de banco, insistía en quedarse más rato en la mesa, aunque por lo regular caía de nuevo dormido. Y solo después de muchas mortificaciones se decidía a cambiar la butaca por la cama. Y no obstante todos los esfuerzos de la madre y de la hermana, él continuaba allí con los ojos cerrados, cabeceando cada cuarto de hora, pero no se ponía de pie. La madre le movía la manga, susurrándole cariños al oído, y la hermana dejaba su tarea para ayudarla. Mas todo era inútil, ya que el padre se rellenaba más hondo en su butaca y no abría los ojos hasta que las dos mujeres le tomaban por debajo de los brazos. Entonces sus miradas iban de una a otra, habitualmente con la observación: «¡Qué vida esta! Vaya paz y tranquilidad las de mis últimos años».
y apoyándose en las dos mujeres se levantaba penosamente, y como si para él mismo fuera esto una carga pesada, consentía que de tal guisa la acompañaran hasta la puerta. Allí, con la mano, les hacía ademán de que se fueran y continuaba solo su camino, en tanto que la madre dejaba su labor de costura y la hermana sus plumas para correr tras él y poder ayudarle. ¿Qué miembro de esa familia sobrecargada de trabajo, reventada de cansancio, hubiese podido preocuparse de Gregorio más allá del tiempo absolutamente necesario? Los gastos de la casa fueron reducidos más y más. Se despidió a la criada, ahora una asistenta, mujer gigante, huesuda, de cabellos blancos que le circundaban la cabeza. Venía unas horas por la mañana y otras por la tarde a hacer las tareas. Por supuesto, las más pesadas. Todos los demás quehaceres quedaban a cargo de la madre, a los que se añadían las grandes pilas de costura. Fue necesario además deshacerse de varias joyas con las que la madre y la hermana se engalanaban, orgullosas, en sus fiestas y reuniones. Esto lo averiguó Gregorio en una noche al oírlas comentar el precio a las que las vendieron. Pero de lo que más se lamentaba era de que no pudieran dejar el apartamento, que ya en las actuales circunstancias resultaba demasiado grande, porque no veían la forma de trasladar a Gregorio. Pero Gregorio sabía muy bien que esa no era la verdadera razón que les impidiera mudarse, puesto que para trasladarle a él bastaría sencillamente un cajón con 2 orificios que le permitieran respirar. No, lo que les detenía para cambiarse de piso era su propia desesperación, porque el cambio haría realidad la creencia en que estaban de verse señalados por una desgracia tal como jamás le sucedió a ninguno de sus parientes y amigos. Y sufrieron lo indecible, soportando lo que el mundo exige de la gente pobre. El padre iba a traer el desayuno para los empleadillos del banco. La madre tenía que rendir sus energías confeccionando ropa interior para extraños. La hermana corría de un lado a otro tras el mostrador atendiendo órdenes de los clientes. Pero por más que se esforzaban, no daban más de sí, y la herida en la espalda de Gregorio comenzaba a dolerle mucho cuando la madre y la hermana, luego de acostar al padre, regresaban de nuevo y dejaban el trabajo para sentarse muy juntas una de la otra, casi mejilla con mejilla. La madre apuntaba hacia la habitación de Gregorio y decía: «Grete, cierra esa puerta ahora». Y Gregorio quedaba nuevamente inmerso en la oscuridad, en tanto que en el cuarto vecino las 2 mujeres confundían sus lágrimas o, con los ojos secos, miraban fijamente a la mesa. Las noches y los días de Gregorio transcurrían sin casi conciliar el sueño. En ocasiones le obsesionaba la idea de que a no tardar llegaría el día en que se abriría la puerta de la habitación, y que, como en otros tiempos, se haría cargo de nuevo de los asuntos de la familia. Recordó después de largo periodo a su jefe y al principal, a los agentes viajeros y a los aprendices, a la ordenanza que era tan estúpido, a 2 o 3 amigos que tenían otros comercios, a la camarera de una hospedería de provincia, y un recuerdo romántico y pasajero, el de la cajera de una sombrerería a quien había pretendido en serio, pero sin forzar el paso. Estas personas desfilaban en su mente confundidas con otras desconocidas o con personas a las que tenía completamente olvidadas. Pero en lugar de ayudarle a él y a los suyos, todas y cada una de ellas se tornaban inaccesibles y se sentía contento cuando su recuerdo se desvanecía. Otras veces no tenía ganas de preocuparse por su familia y solo sentía rabia por la negligencia con que le atendían. No pensaba en ningún manjar que se le antojara, pero hacía planes para entrar en la despensa y sacar, aunque no tuviera hambre, los alimentos que después de todo eran suyos. La hermana ya no se afanaba en traerle lo que en especial podía gustarle comer.
Antes de irse al trabajo, en la mañana y en la tarde, empujaba con el pie cualquier vianda hacia el interior del cuarto y después, cuando regresaba de la tienda, sin preocuparse por el hecho de que Gregorio apenas probara bocado, que así solía suceder, o que ni siquiera tocara la comida, sacaba lo que quedaba de un escobazo. El acomodo del cuarto, que ahora ella siempre hacía por la noche, no podía ser más rápido. A lo largo de las paredes abundaba la mugre, y aquí y allá se veían montoncitos de basura. En un comienzo, cuando entraba la hermana, Gregorio acostumbraba a colocarse en una esquina particularmente sucia, lo que no dejaba de ser un modo de reproche a ella. Pero podría estar allí semanas enteras y ni aún así lograba que la hermana se esmerara un poco más. Ella veía la porquería tan bien como él, pero al parecer no pensaba sacarla. Con una susceptibilidad totalmente nueva en ella y que de algún modo había contagiado a toda la familia, se reservaba celosamente la tarea de limpiar ese cuarto. En una ocasión, la madre se resolvió a hacer limpieza general en el cuarto de Gregorio, lo que solo pudo efectuar llevando varios cubos de agua. Toda esa humedad le afectó mucho a Gregorio. Mientras tanto, él yacía quieto y apesumbrado debajo del sofá, pero el castigo no tardó mucho. En cuanto la hermana regresó por la tarde y se apercibió del nuevo aspecto que ofrecía la habitación, se ofendió, corrió encolerizada a la sala de estar y, pese a las súplicas de la madre, estalló en llanto tal que sobresaltó a los padres. Naturalmente el padre brincó del sillón, que al principio la observaban totalmente confundidos. Finalmente los padres entraron en acción. El padre, a la diestra de la madre, la amonestaba por no haber dejado a la hermana que ella solo limpiara la pieza de Gregorio. La hermana, a la izquierda, gritaba asegurando que ya no podría encargarse de aquella tarea. A todo esto, la madre intentaba llevarse a su alcoba al padre, que estaba sobreexcitado. La hermana, ahogada por el llanto, golpeaba la mesa con sus puñitos cerrados, mientras Gregorio pateaba con furia, pues nadie se preocupó de cerrar su puerta, evitándole la amargura de aquella escena y aquel escándalo. Pero si la hermana, exhausta por su trabajo diario, se había cansado de cuidar a Gregorio como antes, no había necesidad de que interviniera la madre. Ni Gregorio tenía razón para sentirse abandonado porque había una asistenta. Esta anciana viuda, a quien probablemente su fornida y huesuda constitución permitió que sobreviviera a lo peor que la vida puede ofrecer, no sentía por Gregorio ninguna repulsión. Un día, y no propiamente por curiosidad, se le ocurrió abrir la puerta de la habitación, y al ver a Gregorio, quien sorprendido, comenzó a correr de un lado a otro aunque nadie iba a su casa, ella permaneció simplemente con las manos cruzadas sobre la barriga. Desde entonces, mañana y tarde, siempre entreabría un poquito la puerta por un momento y echaba una ojeada a Gregorio. En un comienzo hasta lo llamaba con palabras que tal vez consideraba amistosas como «¡Acércate, escarabajo! ¡Miren al escarabajito!». A tales exclamaciones Gregorio no solamente no contestaba, sino que permanecía quieto en su lugar, como si la puerta no hubiera sido abierta. Cuanto más valdría que en lugar de permitir a esta sirvienta que le molestara con sus insensateces cada vez que le venían gana, le ordenaran que limpiara el cuarto diariamente. Una mañana a primera hora, la lluvia, que quizá anunciaba el llegar de la primavera, azotaba con fuerza los cristales de las ventanas. La asistenta empezó nuevamente a importunarle, y Gregorio se exasperó a tal grado que, aunque bastante lenta y débilmente, corrió hacia ella como si fuera a atacarla. Pero en lugar de asustarse, ella se limitó a levantar en alto una silla que encontró junto a la puerta, y en esa actitud quedó, con la boca abierta, dispuesta claramente a no cerrarla hasta no descargar sobre el espinazo de Gregorio la silla que enarbolaba. «Así es que lo pensaste mejor», dijo al ver que Gregorio empezaba a retroceder y con calma volvió a poner la silla en el rincón. Ahora era raro que Gregorio comiera.
Al pasar cerca de los alimentos que le ponían, se metía algo en la boca a modo de distracción. Allí lo mantenía durante algún tiempo y, por lo general, terminaba escupiéndolo. Primero creyó que su falta de apetito se debía a la melancolía causada por el estado en que parecía su habitación. Sin embargo, no tardó en acostumbrarse al nuevo aspecto que ofrecían los cambios. La familia se habituó a dejar allí todo lo que estorbaba en otro lado, que ahora era mucho, porque uno de los cuartos de la casa había sido alquilado a 3 huéspedes. Estos 3 señores, muy serios, los 3 con barba, según observó Gregorio, una vez a través de la rendija de la puerta, tenían una gran pasión por el orden, que gustaban reinara no solo dentro de su propia habitación, sino en toda la casa, puesto que ahora formaban parte de ella, y en todo lo que concernía al hogar y en forma muy especial en la cocina. Ellos no soportaban trastos inservibles y no digamos cosas sucias. Además, trajeron consigo casi todo el mobiliario que necesitaban. Por esta razón, sobraban muchas cosas que resultaban difíciles de vender, pero que, por otra parte, no se podían tirar, y todas estas iban a recalar al cuarto de Gregorio, lo mismo que el cajón de cenizas y el bote de la basura. Cualquier cosa que por el momento no se necesitara era lanzada, sin pérdida de tiempo, por la asistenta al cuarto de Gregorio. Afortunadamente, Gregorio no solía ver más que el objeto que llegaba y la mano que lo arrojaba. Probablemente la asistenta pensara en regresar por esas cosas cuando se le ofreciera la oportunidad, o tuviera tiempo, o vinieran a sacarlas de una vez. Lo cierto es que estaban allí tal como las arrojaban desde el comienzo, excepto cuando Gregorio se revolvía contra el trasto y lo empujaba obligado al principio por la necesidad, porque ya no tenía bastante cuarto para arrastrarse, y más tarde con creciente placer, a pesar de que luego de esos trotes quedaba terriblemente triste y extenuado, sin ánimo de moverse en varias horas. Los huéspedes a veces cenaban en casa, en la sala de estar común para todos, y muchas noches la puerta que daba a esa habitación quedaba cerrada. Pero a Gregorio, resignado, no le importaba ya, e incluso en ocasiones en que la puerta permanecía abierta, no aprovechaba la oportunidad, sino que se retiraba a la esquina más oscura de su cuarto, totalmente inadvertido para la familia. Pero sucedió que un día la sirvienta dejó entreabierta la puerta que daba a la sala de estar, y en tal guisa estaba cuando los huéspedes llegaron en la noche y prendieron la luz. Se sentaron a la mesa en los lugares que en otros tiempos ocuparan para comer sus alimentos Gregorio, el padre y la madre. Desdoblaron las servilletas y se dispusieron a cenar, cuchillo y tenedor en mano. Enseguida, por la otra puerta, apareció la madre con una fuente de carne, y detrás la hermana, que traía, a su vez, una fuente repleta de patatas. De la comida se desprendía una nube de humo. Los huéspedes se inclinaron sobre las fuentes que les habían puesto por delante, como si quisieran escudriñarlas antes de comer. Y efectivamente, el que estaba sentado en el medio y parecía gozar de autoridad sobre los otros dos, cortó un pedazo de carne en la fuente misma, obviamente para comprobar si estaba bastante tierna o si se hacía necesario devolverla a la cocina. Se mostró satisfecho, y la madre y la hermana, que lo observaban con ansiedad, respiraron libremente y comenzaron a sonreír. Mientras tanto, la familia cenaba en la cocina. No obstante lo cual, el padre entraba en la sala de estar antes de ir a la cocina, y con gran reverencia, gorra en mano, daba la vuelta a la mesa. Los huéspedes se alzaban de sus asientos y murmuraban algo para sus barbas. Luego, cuando quedaban solos, comían calladamente. A Gregorio le parecía notable que entre los diversos ruidos que provenían de la mesa, distinguiera siempre el sonido de dientes al masticar. Era como si quisieran demostrar a Gregorio que para comer uno necesita dientes, y que aún la más bella mandíbula, si está huérfana de dientes, de nada le sirve a uno. Tengo bastante apetito, se dijo Gregorio, cari acontecido. Pero no de esas cosas. ¿Qué manera de comer estos señores? Mientras, yo muriéndome de hambre. Aquella misma noche oyó el sonido del violín.
Gregorio no se acordaba de haberlo escuchado en todo aquel tiempo que tocaban en la cocina. Ya habían terminado los huéspedes su cena. El que se encontraba en medio había traído un periódico y le daba una hoja a cada uno de los otros dos, y ahora los tres, cómodamente recostados hacia atrás, leían y fumaban. Cuando el violín comenzó a tocar, prestaron atención, se pusieron de pie y en puntillas llegaron hasta la puerta del recibidor, quedándose allí muy quietos y juntos uno contra otro. Sus movimientos se debieron escuchar en la cocina, ya que el padre inquirió: ¿Les molesta que toquen el violín, caballeros? Y agregó: si es así, puede suspenderse al punto. Todo lo contrario, repuso el señor que se sentaba en medio. No quisiera venir la señorita y tocar en este cuarto a nuestro lado, donde sería mucho más propio y confortable. Con mucho gusto, no hay inconveniente, contestó el padre como si él fuera el violinista. Los huéspedes regresaron al interior del recibidor y aguardaron. Inmediatamente llegó el padre con el atril, enseguida la madre con las partituras y por último la hermana con el violín. La hermana dispuso todo en orden, con calma, para comenzar a ejecutar, en tanto que los padres, que jamás habían tenido habitaciones alquiladas y que por ello extremaban la cortesía debida a los huéspedes, no se aventuraban a sentarse en sus propias butacas. El padre se apoyó contra la puerta, con la mano derecha metida entre dos botones de su librea abrochada, mientras uno de los huéspedes le ofreció a la madre una butaca y ella se sentó a un lado en un rincón, ya que no se atrevió a cambiar el asiento del lugar en que aquel señor se le ofreciera. Empezó a tocar la hermana y el padre y la madre, desde su lugar, miraban de hito en hito los movimientos de sus manos. Gregorio, subyugado por la música, se animó a avanzar un poco hasta llegar a tener la cabeza realmente dentro del recibidor. Casi no se sorprendía del poco miramiento que últimamente tenía para con los demás, a pesar de que antes esa condición suya era algo de que los demás se preciaba. Pero precisamente en esta ocasión tenía sobradas razones para esconderse, ya que la gran cantidad de polvo que en gruesas capas reposaba en la habitación se levantaban oleadas al más ligero movimiento. Él mismo estaba cubierto de polvo y llevaba consigo, por la espalda y por los costados, pelusas, cabellos y trozos de comida. Su indiferencia para todo era demasiado grande para que se echara sobre su espalda y se limpiara restregándose contra la alfombra, como en un tiempo lo hacía varias veces al día. Y ahora, no obstante el estado en que se encontraba, no tenía la más mínima vergüenza de seguir avanzando un poco por la superficie brillante del recibidor. Es cierto que nadie se preocupaba de él. La familia estaba enteramente absorta por el violín. Sin embargo, los huéspedes, que al principio estaban juntos, manos en los bolsillos, demasiado cerca del atril, tanto como para poder ir leyendo las notas, lo que debió de molestar a la hermana, pronto se acercaron a la ventana cuchicheando con las cabezas inclinadas, y allí permanecieron, mientras el padre volvía ansiosamente los ojos hacia ellos. Era obvio que estaban desilusionados. Ellos esperaban gozar de un buen concierto de violín, pero con lo que habían escuchado ya tenían bastante. Solo por educación se resignaban a ser molestados y a que se les interrumpiera su sagrada paz. Del modo en que echaban humo por la boca o la nariz, se adivinaba su irritación. Y sin embargo, ¡qué belleza de ejecución la de la hermana! Con el rostro ladeado, sus ojos seguían con atención y tristeza las notas del pentagrama. Gregorio se arrastró un poco más hacia adelante y bajó más su cabeza hacia el suelo, tratando de encontrar con su mirada la de la hermana. ¿Acaso sería él una fiera cuando la música le había impresionado tanto? Sintió como si ante él se abriera un camino hacia el anhelado y desconocido sustento. Se determinó a seguir avanzando, llegar hasta su hermana, tironearle la falda y hacerle entender de esa forma que viniera a su cuarto con el violín, porque nadie apreciaba aquí su música como él lo hacía.
En lo sucesivo, ya no la dejaría salir de aquel cuarto, al menos mientras él viviese. Por primera vez, su terrible forma le sería de alguna utilidad. Vigilaría todas las puertas de su cuarto, a un mismo tiempo listo para saltar encima de los intrusos. Mas era necesario que la hermana estuviera junto a él, no por imposición, sino por propia voluntad. Ella debía sentarse a su lado en el sofá y acercar su oído a él de modo que él pudiera confiarle que siempre tuvo la firme intención de enviarla al conservatorio, y que si no hubiera llegado su desgracia en estas navidades pasadas, porque ya habían pasado, ¿no? Así se lo habría dicho a todos, y no hubiera permitido ni una simple objeción. Y al escuchar todo eso, su hermana se conmovería, echándose a llorar. Y Gregorio se alzaría hasta sus hombros y la besaría en el cuello, que desde que iba a su trabajo no adornaba con cinta ni collar. «Señor Samsa», gritó el huésped, que parecía tener más autoridad, y sin más palabras señaló al padre, estirando el índice en aquella dirección a Gregorio, que avanzaba lentamente. El violín enmudeció, y el señor de más autoridad sonrió a sus amigos, moviendo la cabeza, y luego volvió a mirar a Gregorio. En vez de sacar de allí a Gregorio, le pareció al padre que lo más conveniente era tranquilizar a sus huéspedes, aunque estos no daban señales de estar inquietos. Por lo contrario, daba la impresión de que se divertían más con la aparición de Gregorio que con el violín. Se echó sobre ellos y extendiendo los brazos intentó apresurarlos a regresar a su cuarto, al mismo tiempo que trataba con su gesto de evitar que vieran a Gregorio. Los señores comenzaban ahora a dar muestras de sentirse realmente un poco molestos, aunque no se sabía si su enojo lo provocaba la conducta del padre o porque en aquel instante venían a darse cuenta de que habían tenido por vecino de habitación a un tipo como Gregorio. Pidieron explicaciones al padre agitando los brazos, se tironearon la barba con desasosiego y solo con renuencia volvieron hacia su habitación. Entretanto, la hermana, que ya se había repuesto del aturdimiento que sufriera al verse interrumpida de aquel modo, se quedó unos minutos con los brazos caídos, sosteniendo indolentemente el arco y el violín y con la mirada aún en la partitura. Pero de repente lanzó el instrumento a los brazos de su madre, que continuaba sentada en su butaca respirando con dificultad a causa del asma, y corriendo se metió en el cuarto de los huéspedes, quienes estaban siendo pastoreados hacia allá por el padre, con más rapidez que antes, si cabe, y zarandeadas por las ágiles manos de la hermana, se vieron volar por el aire mantas y almohadas y todo quedó en orden, las camas preparadas. Y antes de que entraran los señores a su dormitorio, Grete había desaparecido. El padre se sentía tan dominado por su terquedad que olvidaba todo el respeto obligado hacia los huéspedes y seguía empujándolos y empujándolos. Hasta que ya en el umbral, el huésped, que siempre llevaba la voz cantante entre sus compañeros, dio una patada en el suelo marcándole así el alto. «Comunico a ustedes», dijo levantando una mano y también dirigiendo su mirada a la madre y a la hermana, «que dadas las repugnantes circunstancias que prevalecen en esta casa y familia». Llegando a este punto, escupió con energía en el suelo. «En el acto me despido. Y naturalmente que no pagaré ni un centavo por los días que aquí he vivido. Por lo contrario, consideraré la conveniencia de entablar una acción contra ustedes exigiendo una indemnización. Demanda que, créanme ustedes, créanme en serio, sería fácil de justificar». Al terminar quedó con la vista fija al frente, como esperando algo, y en efecto, también sus dos amigos corroboraron de inmediato sus palabras, agregando además: «Nosotros nos marcharemos igualmente al momento». Después de lo cual, el que parecía tener autoridad sobre los dos, tomó el picaporte y cerró la puerta de golpe. El padre, a tientas, tambaleándose, se encaminó hacia su butaca y se dejó caer en ella. Parecía como si fuera a echar su acostumbrado sueñecillo vespertino, pero la exagerada inclinación de su cabeza, caída como sin consistencia, indicaba que estaba lejos de dormir.
En todo este tiempo, Gregorio había estado silencioso, sin moverse del lugar donde lo sorprendieran los huéspedes. La desilusión provocada por el fracaso de su plan y también quizá la debilidad derivada de su mucha hambre le impedían efectuar el menor movimiento. Temía, con sobrada razón, que muy pronto la atención general descargaría sobre él, y esperaba. Incluso no reaccionó al estrépito que hizo el violín cuando resbaló de los temblorosos dedos de la madre, dejando oír el gemido de una nota resonante. «Queridos padres», dijo la hermana dando un manotazo sobre la mesa, a modo de introducción. «Las cosas no pueden seguir así. Quizá ustedes no lo entiendan, pero yo sí. En presencia de este monstruo no quiero ni proferir el nombre de mi hermano. De manera que solo diré que debemos tratar de deshacernos de él. Hicimos todo lo humanamente posible por cuidarle y soportarle. Estoy segura de que nadie se atrevería a hacernos el más mínimo reproche». «Ella tiene toda la razón», dijo el padre para sí. La madre, que se hallaba aún sofocada porque le faltaba el aire, empezó a toser sordamente, tapándose la boca con la mano y con los ojos desorbitados como una loca. La hermana se precipitó hacia ella y le sostuvo la frente. Al padre, las palabras de la hermana le estaban induciendo a concretar algo más sus ideas. Se había levantado de la butaca y, tomando su gorra de ordenanza, que estaba entre los platos que aún quedaban en la mesa de la comida de los huéspedes, decidió echarle de vez en cuando una mirada a la inmóvil figura de Gregorio. «Debemos tratar de deshacernos de él», insistió ahora categóricamente la hermana al padre, pues la madre, con tanta tos, no podía oír palabra. «Esto terminará por matarles a ustedes dos, lo veo venir. Cuando uno tiene que trabajar tanto como nosotros, no se puede sufrir en casa. Además, este continuo tormento. Yo al menos no puedo aguantar más». Y rompió a llorar con tal desesperación y sollozos que sus lágrimas cayeron sobre el rostro de la madre, quien las limpió maquinalmente con la mano. «Querida niña», dijo entonces el padre compasivo y con evidente comprensión. «Pero, ¿qué podemos hacer?». La hermana se limitó a encogerse de hombros, como para exteriorizar el sentimiento de impotencia que se había adueñado de ella mientras lloraba y que contrastaban con la seguridad de que antes hiciera gala. «Si él tan solo pudiera comprendernos», dijo el padre en tono un tanto equívoco. Mas la hermana, sin dejar de sollozar, hizo un ademán vehemente con la mano, dando a entender que eso estaba totalmente descartado. «Si pudiera comprendernos», repitió el padre, cerrando los ojos para reflexionar sobre la convicción de Grete en cuanto a lo imposible de tal suposición. «Entonces, quizá podríamos llegar a un acuerdo con él. Pero, dadas las circunstancias...» No, debe irse», exclamó la hermana. «Es la única solución. Quítese usted la idea de que se trata de Gregorio. El que lo hayamos creído todo este tiempo ha dado origen a todos nuestros sinsabores. ¿Es que esto puede ser mi hermano? Si esto fuera Gregorio, ya hace mucho tiempo que hubiera entendido que los seres humanos no pueden vivir con semejantes animales, y él mismo habría resuelto marcharse. Entonces habríamos perdido a Gregorio, pero nosotros seguiríamos viviendo y enalteciendo su memoria. En tanto que así, este animal nos persigue, ahuyenta a los huéspedes y es obvio que quiere adueñarse de toda la casa y arrojarnos al arroyo». «Mira, papá, ya comienza de nuevo», gritó de repente.
Y en un acceso de pánico que a Gregorio le pareció injustificado, la hermana apartó de sí con violencia el sillón y hasta dejó a la madre como si optara por sacrificarla antes que estar cerca de su hermano, y corrió a esconderse detrás del padre, quien, desconcertado al verla tan sobresaltada, se puso de pie e hizo ademán de extender los brazos para protegerla. Sin embargo, Gregorio no tenía la menor intención de asustar a alguien, y mucho menos a su hermana. Lo que hacía no era sino tratar de dar vuelta para regresar, arrastrándose a su habitación. Operación sin duda sobrecogedora, porque dada su impotente condición, no podía ejecutar el difícil movimiento de darse vuelta, a no ser que levantara la cabeza y luego la apuntalara en el suelo repetidamente. Se paró mirando a su alrededor. Parece que habían comprendido su buena intención. La alarma fue solo momentánea. Ahora todos le observaban en melancólico silencio. La madre yacía en su butaca, con las piernas estiradas y muy juntas, y los ojos casi cerrados por repentina fatiga. El padre y la hermana se habían sentado uno al lado del otro, y la hermana rodeada con su brazo del cuello del viejo. Ahora quizá pueda seguir dándome la vuelta, pensó Gregorio, iniciando de nuevo su tarea. No lograba contener sus resoplidos y de vez en cuando se detenía para recobrar el aliento. Pero nadie la apremiaba. Se la había dejado en completa libertad. Cuando terminó de dar la vuelta, comenzó inmediatamente la marcha atrás en línea recta. Le asombró la distancia que le separaba de su habitación y no podía entender cómo en su actual estado de debilidad había logrado, un rato antes, hacer ese mismo viaje casi sin darse cuenta. Preocupado en avanzar lo más rápido posible, apenas si se percató de que ningún miembro de la familia le azuzaba con palabras o gritos. Solo al llegar al umbral de la puerta volvió su cabeza, aunque no completamente, porque los músculos del cuello los sentía un poco rígidos, pero sí lo suficiente para ver que a sus espaldas nada había cambiado, a no ser que su hermana se había puesto de pie, y su última mirada la dirigió a su madre, que ahora estaba dormida. En cuanto entró en su habitación, cerraron apresuradamente la puerta, pusieron el pestillo y echaron la llave. El estrepitoso ruido que con este motivo oyó a sus espaldas le asustó en tal forma que se le doblaron las patas. La hermana era la que tenía tanto apuro. De pie, estaba lista en espera de la ocasión de poder precipitarse a encerrarlo. Gregorio ni la oyó acercarse. ¡Por fin! exclamó ella mirando a sus padres al tiempo que le cerraba con llave. ¿Y ahora?, se dijo Gregorio mirando a su alrededor, en la oscuridad. Rápidamente se convenció de que estaba totalmente imposibilitado de moverse, cosa que no le sorprendió. Más bien hubiera encontrado realmente extraño que le fuera posible hacerlo con sus débiles patitas. Por otra parte, se sentía relativamente a gusto. Era verdad que tenía dolorido todo el cuerpo, pero le pareció que estas dolencias iban en gradual disminución y creía que, finalmente, acabarían por desaparecer. La manzana podrida, incrustada en su espalda, y la inflamación, que se veía blanquecina por el polvo, le molestaban poco. Pensaba en su familia con ternura y amor. En él era más fuerte, si cabe, que en su hermana el convencimiento de que debía desaparecer. Y en ese estado de ociosa y dulce meditación siguió hasta que en el reloj de la torre de la iglesia dieron las 3 de la madrugada. En la ventana volvió a ver la luz del alba que clareaba el mundo exterior. Después, contra su voluntad, su cabeza se hundió totalmente y su hocico despidió un débil y último aliento. En la mañana temprano, cuando entró la sirvienta, que con su fuerza e impaciencia daba golpes en la puerta, pese a que se le había rogado en repetidas ocasiones que no lo hiciera, que nadie en la casa podía dormir ya después de su llegada, para hacer su acostumbrada visita a Gregorio, no advirtió nada extraño en el cuarto.
Creyó que Gregorio yacía inmóvil a propósito para demostrar su enojo, pues le encontraba capaz de razonar perfectamente. Ya que llevaba en la mano una escoba de mango largo, se le antojó hacerle cosquillas a Gregorio desde la puerta. Pero viendo que con esto no reaccionaba, se sintió desafiada y empezó a aguijonearle un poco más fuerte. Y solo luego de empujarle por el suelo sin hallar oposición alguna, lo miró con detenimiento, no tardando mucho en percatarse de lo ocurrido. Abrió desmesuradamente los ojos y se le escapó un gemido. Pero no perdió mucho tiempo y, abriendo con brusquedad la puerta de la alcoba de Samsa, gritó a todo pulmón en la oscuridad: ¡Vengan a ver esto! ¡Está muerto! ¡Ahí está! ¡Muerto! ¡Y bien muerto! El señor y la señora Samsa se incorporaron en su lecho matrimonial, y antes de que se dieran cuenta de lo que la sirvienta les estaba anunciando, tuvieron mucha dificultad para recobrarse del sobresalto. Pero luego se bajaron enseguida de la cama, cada quien por su lado. El señor Samsa se echó una manta sobre los hombros, y la señora Samsa llevaba solo un camisón de dormir, y en estas fachas entraron en la habitación de Gregorio. Entretanto, también se abrió la puerta de la sala de estar, donde dormía Grete desde que llegaron los huéspedes. Grete estaba vestida completamente, como si no se hubiera acostado, cosa que también hacía suponer la intensa palidez de su rostro. ¿Muerto?, exclamó la señora Samsa, mirando en forma interrogativa a la sirvienta, aunque podía comprobarlo por sí misma. Y el hecho era bastante obvio para que precisara de averiguación. «Yo diría que sí», respondió la sirvienta, empujando un buen espacio con el escobón el cuerpo inerte de Gregorio y haciéndolo a un lado como probando lo que decía. La señora Samsa hizo ademán de detenerla, pero se contuvo. «Bien», dijo el señor Samsa, «ahora demos gracias a Dios». Se santiguó y las tres mujeres hicieron lo mismo. Grete, que no dejaba de mirar el cadáver, señaló: «Miren lo flaco que estaba. Claro que hacía tiempo que ni comía nada, ni tocaba los alimentos». Indudablemente que el cuerpo de Gregorio estaba todo plano y seco. Solo en este momento se daban cuenta del por qué ya no lo sostenían sus patitas, y nadie apartaba de él la vista. «Grete, ven un momentito con nosotros», dijo la señora Samsa sonriendo tristemente. Y Grete, no sin mirar hacia atrás al cadáver, siguió a sus padres al dormitorio. La sirvienta cerró la puerta y abrió la ventana de par en par. Es cierto que aún era muy de mañana, pero se percibía cierta tibieza en el aire fresco. Después de todo, ya era fines de marzo. Los tres huéspedes salieron de su alcoba y se sorprendieron al no ver su desayuno. Nadie se había acordado de ellos. «¿Dónde está nuestro desayuno?», preguntó impaciente la sirvienta del señor, que parecía tener más autoridad de los tres. La mujer se puso el dedo sobre los labios y, sin hablar palabra, solo por señas, les acusió para que entraran a la habitación de Gregorio, ahora inundada de claridad. Y así lo hicieron, permaneciendo allí, alrededor del cuerpo de Gregorio, con las manos metidas en los bolsillos de sus ya raídas levitas. En esto se abrió la puerta de la alcoba y apareció el señor Samsa de uniforme, llevando de un brazo a su mujer y del otro a su hija. A todos se les notaba haber llorado algo, y Grete escondía de vez en cuando el rostro en el brazo de su padre. «Salgan ustedes enseguida de mi casa», dijo el señor Samsa, indicando la puerta, pero sin soltar a las mujeres. «¿Qué quiere usted darnos a entender con esto?», preguntó el huésped de más autoridad, un poco desconcertado y con tímida sonrisa. Los otros dos permanecían con sus manos entrelazadas a la espalda, frotándoselas, como si esperaran jubilosos una disputa de la que saldrían ganadores. «Quiero darles a entender exactamente lo que digo», repuso el señor Samsa, avanzando con sus dos acompañantes de frente hacia el huésped.
Este se quedó un momento silencioso mirando al suelo, como si su mente fuera ordenando sus pensamientos. Si es así, nos marchamos, dijo al fin, dirigiendo la mirada al señor Samsa, como si en un repentino acceso de humildad estuviera esperando autorización incluso para esto. El señor Samsa se limitó a abrir mucho los ojos y afirmar, inclinando una y otra vez su cabeza. Enseguida, el huésped se dirigió a grandes pasos al recibidor. Sus dos compañeros, que estuvieron escuchando y que momentos antes habían dejado de restregarse las manos, salieron pisándole los talones y dando saltos, como si temieran que el señor Samsa entrara al vestíbulo antes que ellos, separándoles de su líder. Una vez en el recibidor, los tres cogieron del perchero sus respectivos sombreros, tomaron sus bastones del paragüero, hicieron una reverencia, silenciosa claro, y abandonaron la casa. Con una desconfianza totalmente infundada, como luego se demostró, el señor Samsa y las dos mujeres salieron al descansillo y reclinados sobre la barandilla observaron cómo esos tres señores, lenta y continuadamente, iban bajando la larga escalera, perdiéndose de vista al llegar a la vuelta que daba esta en cada piso y reapareciendo a los pocos momentos. Conforme iban bajando, disminuía el interés que hacia ellos tuviera la familia Samsa, y cuando el muchacho de la carnicería, que llevaba con orgullo su cesto en la cabeza, se cruzó con ellos, el señor Samsa y las mujeres dejaron la barandilla y, como sintiéndose aliviados de un verdadero peso, entraron en su departamento. Decidieron dedicar ese día para descansar y salir a dar un paseo. No solo porque merecían mucho tomarse un respiro en el trabajo, sino porque les era absolutamente indispensable. Se sentaron, pues, a la mesa y se pusieron a escribir 3 cartas de disculpa. El señor Samsa, su principal, la señora Samsa al dueño de la tienda y Grete a su patrón. Estaban absortos en la escritura cuando entró la sirvienta para comunicar que se iba, puesto que había terminado su trabajo de la mañana. Ellos, al principio, se limitaron a mover afirmativamente la cabeza sin prestarle mayor atención, pero al ver que ella no se iba, levantaron la vista con enojo. ¿Qué ocurre?, inquirió el señor Samsa. La sirvienta, con una sonrisa a flor de labios, permanecía en el umbral como si tuviera alguna buena noticia que dar a la familia, pero dando a entender con su forma de actuar que solo lo haría luego de las correspondientes y adecuadas preguntas. La plumita de avestruz tan tiesa en su sombrero y que ya incomodaba al señor Samsa desde el mismo día en que esa mujer entró a su servicio, se bamboleaba alegremente en todas direcciones. «Bueno, ¿de qué se trata?», preguntó la señora Samsa, que era la persona a quien más respeto demostraba la sirvienta. «¡Ja!», respondió ésta, riéndose con tantas ganas que ni hablar podía. «Pues, de que ya no tienen ustedes que preocuparse de cómo deshacerse de esa cosa que había ahí en la otra habitación. Ya quedó todo dispuesto». La señora Samsa y Grete se inclinaron de nuevo sobre sus cartas, preocupadas en lo que estaban haciendo, y el señor Samsa, barruntando las intenciones de la sirvienta de contarlo todo detalladamente, la detuvo con un gesto enérgico. La asistenta, al ver que no la dejaban contar su historia, se acordó de que tenía prisa. «Queden con Dios todos», dijo muy ofendida. Con gran ímpetu dio media vuelta y dejó la casa dando un tremendo portazo. «Esta noche la despediré», dijo el señor Samsa, pero ni su mujer ni su hija le contestaron, ya que la sirvienta parecía haber vuelto a perturbar aquella tranquilidad tan recientemente lograda. La madre y la hija se incorporaron y se allegaron a la ventana, junto a la cual se quedaron abrazadas. El señor Samsa giró su butaca para mirarlas y las estuvo observando por un momento calmadamente. Luego las llamó. «Bueno, vengan para acá», dijo. «Ahora pelillos al mar y tengan un poco de consideración también conmigo».
Las dos mujeres se apresuraron a obedecerle, fueron hacia él, le acariciaron y terminaron de escribir sus cartas. Después salieron los tres juntos, lo que no realizaban desde hacía meses, y abordaron un tranvía para ir a tomar aire puro a las afueras de la ciudad. El tranvía del cual eran los únicos viajeros estaba inundado de la cálida luz del sol. Muy a gusto, recostados en sus asientos, cambiaron ideas sobre las perspectivas para el futuro y llegaron a la conclusión de que, bien miradas las cosas, el porvenir no se presentaba tan mal, ya que sus colocaciones, sobre las que aún no se habían informado detenidamente entre sí, eran estupendas y probablemente mejorarían en lo sucesivo. Lo que de momento más les convenía era cambiarse de casa, y esto sería una mejoría. Querían un departamento más pequeño y más económico, pero también mejor ubicado y más práctico que el actual, que fue escogido por Gregorio. Y mientras así conversaban, el señor y la señora Samsa se dieron cuenta, casi al mismo tiempo, de que la creciente vivacidad de su hija, la que a pesar de todos los sinsabores de los últimos tiempos quisieron palidecer su semblante, era ahora una linda muchacha lozana, llena de vida. Tranquilizados y casi sin darse cuenta, intercambiaron miradas de entendimiento, coincidentes en la conclusión de que ya era tiempo de buscarle un buen esposo. Y cuando al llegar al final del viaje la hija se puso de pie, estiró su cuerpo juvenil, pareció como si viniera a confirmar así los nuevos sueños y excelentes intenciones de sus padres.